¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Este nuevo video va a ser sobre un accidente con un equipo de aire acondicionado que operaba con R32. Yo ya tengo varios videos al respecto, por ejemplo, explosiones de aire, por qué suceden, o el video de R32 realmente no es peligroso, nos mintieron, bueno, habla sobre eso, ¿no? Como muchas personas muestran el R32 como inofensivo, no presenta ningún riesgo para el instalador, para el técnico, simplemente no hay que alarmarse, no pasa nada. Bueno, en ese video doy la explicación técnica. Ese video lo hice después de haber hecho uno que se llamaba Luto en la comunidad de refrigeración, porque había fallecido un colega, que en paz descanse, en Maceió, Brasil. Y bueno, con un equipo de R32, trabajando, operando un equipo de R32, falleció. Bueno, ahí está explicado las causas, ¿sí? Y cómo cuidarnos. Ahora hace poco, hace días, sucedió un accidente en aparentemente Tucaca, Venezuela, ¿sí? En el país de Venezuela. Le mando un gran saludo a todos los colegas. A todos los colegas de Venezuela les mando un gran saludo, un gran abrazo. Saben que los quiero muchísimo. ¿Por qué? Bueno, a raíz de este éxodo masivo de venezolanos, se calcula que unos 2 millones de venezolanos en los últimos años se han ido de su país a diferentes países: México, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, bueno, en fin, partes de Europa también, ¿no? Y Argentina no fue la excepción. Argentina recibió muchísimos venezolanos. Yo particularmente tuve el privilegio de conocer algunos que fueron mis clientes, algunos fueron mis alumnos. Entonces, el calor humano, la gratitud del venezolano, cuando me pedían que les haga una reparación, un trabajo, por ejemplo, profesor, necesito que me repare una nevera, me decían ellos, una heladera, nevera. Y me pagaban, obviamente, pero además me convidaban con arepas, con quesadillas, por ejemplo. Y bueno, esa gratitud, esa actitud se valora muchísimo. Yo la valoré muchísimo. Y por otro, y gente de trabajo, gente de bien, como decimos acá. Y después en el canal, acá en el canal, siempre lo digo, ¿no? Los venezolanos no son los que más consumen mis videos. Ojalá pueda llegar a muchos más. Compártanlo, por favor, si son de Venezuela. YouTube me dice que los que más miran mis videos son los de Argentina. Después sigue México, Colombia y por cuarto lugar recién Venezuela. Cuarto lugar recién. Pero ustedes saben quiénes son los que más agradecen, entran a comentar y dicen gracias, profesor, por el video. Los más agradecidos. No quiere decir que los otros no lo sean, ¿eh? No quiere decir que no haya argentinos, colombianos o mexicanos que no se hayan tomado el trabajo de agradecerlo. De hecho, como yo digo, mando saludos a gente de España, gente de Estados Unidos, de gente de todas partes, ¿no? El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Cuba, Chile, porque Bolivia, Perú, porque siempre me falta, ¿no? Nombrar un montón de países. Siempre recibo saludos y agradecimiento de todos lados, pero los que más agradecen mis videos son los venezolanos. ¿Por qué? No sé, pero fue así, así fue, diría Juan Gabriel. Entonces, como es así, yo lo destaco también y esa gratitud la tomo y se las devuelvo, haciéndole un agradecimiento especial a ellos. Y bueno, este colega estaba operando un equipo R32 y el equipo explotó y vamos a ver lo que pasó con una censura, si se quiere. Yo lo voy a censurar, yo le voy a poner el logo del canal para que no se vea el rostro, porque lo que pasó fue que explotó literalmente el equipo y le reventó la cara al colega, le destrozó la cara. Afortunadamente tengo que resaltar esto, el colega no perdió la vida. A diferencia del colega de Brasil, de Maceió, que sí perdió la vida, lamentablemente, lo siento mucho, pero este colega no perdió la vida, está vivo, eso es importantísimo, pero seguramente con un gran daño en su rostro, en sus
Toda la piel, los órganos, ¿no? Acá y la parte esquelética, especialmente dice que le reventó la mandíbula. La diferencia, esto es lo que me han informado a mí, no lo sé. Aparentemente la explosión al colega de Brasil fue principalmente en esta zona, por eso murió, y este recibió la explosión en esta zona, por eso no murió, ¿sí? Cuando pasan estas cosas, siempre está el que dice, ¿le podría haber pasado a cualquiera? Sí, sí, pero yo siempre destaco, hay que tener cuidado, ¿sí? Normalmente cuando pasan estas cosas, la gente suele decir fue el karma, fue el destino, Dios, fue la voluntad de Dios, el universo. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, las estadísticas demuestran que en los países donde más se respetan las normas de seguridad e higiene, hay menos accidentes y por ende menos muertes por accidentes laborales. Donde más se respetan las normas de tránsito, hay menos muertes por accidente de tránsito. Entonces eso tiene que ver con que, si bien un accidente puede sucederle a cualquiera, responsabilicémonos en el ejercicio de nuestra práctica. Yo tengo un video que se llama ¿Cualquiera puede instalar un equipo de aire acondicionado, un split? Y la respuesta es sí, vayan a verlo, está muy bueno. Cualquiera puede hacerlo. Pero el problema es que el rubro de refrigeración y aire acondicionado está muy bastardeado, está muy devaluado. Entonces cualquiera mete mano sin preparación, sin conocer los riesgos. Por otro lado, nosotros los formadores a veces hacemos mal las cosas, me incluyo, porque no les explicamos los riesgos a los que se insertan o se quieren o pretenden insertarse en el rubro de la refrigeración y el aire acondicionado. A mí me ha pasado darme cuenta de esto y después, como formador, implementarlo y hablando con muchos colegas que me preguntaban cosas porque habían hecho un curso, una capacitación en institutos muy prestigiosos como el que yo había ido. Me dicen, y yo les preguntaba, ¿pero vos sabés los riesgos de trabajar con este rubro? Con refrigerantes, con equipos sometidos a tensión peligrosa con respecto a masa. No, no, no sé. Ah, ¿vos sabías que podés morir electrocutado? Hay colegas que han muerto electrocutados instalando un aire acondicionado, o reparando una heladera, nevera, o refrigerador, llamalo como sea. ¿Vos sabías que, eh, voy a poner acá si me ven, ¿vos sabías que las quemaduras por frío, sabías? Entre otros riesgos, ¿no? Trabajo en altura y demás, presenta muchos riesgos. El tema del trabajo con aires acondicionados. Split, mini split, piso techo, chillers, etcétera. Y con heladeras, neveras o refrigeradores. Ni hablar de los nuevos refrigerantes. Ojo, como el R32. ¿Cómo se trabaja con los nuevos refrigerantes R32? Les dejé una capacitación ahí. Tengo una capacitación al respecto. Yo tampoco lo sabía, pero antes de meter mano, como decimos, antes de empezar a tocar equipos, es bueno prepararse y es bueno responsabilizarse. Yo les digo, a mí no me vengan con que fue Dios, el karma, el universo, el destino. Si vos, si tú, si yo decidimos no utilizar calzado de seguridad, dieléctrico. Si tú y yo decidimos no usar guantes de protección, gafas, por ejemplo, si trabajamos a 15 metros, 10 metros, 4 metros y no usamos el arnés de seguridad, después no le echemos la culpa a Dios, el universo, el karma o el destino, porque ni Dios, ni el universo, ni el karma, ni el destino tienen que venir y decirte, ponete el arnés. Sé consciente. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Ni Dios, ni el universo, ni el karma, ni el destino nos tienen que decir, estudiá, capacitate, preguntá antes de meter mano en un equipo que no conoces, que estás desconociendo. ¿Eh? Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? En Argentina hay un promedio de 24 muertes por accidente de tránsito promedio. En Japón, está bien que la población no es la misma. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? No Japón, pero supongamos, no sé, vamos a poner otro país al azar, ¿no? Chile, Bolivia, Paraguay. Hay menos accidentes de tránsito por habitante, ¿no? El problema dónde está, que Dios es chileno o es paraguayo o es boliviano y nos odia a los argentinos, o que el karma
es chileno, paraguayo o boliviano, o que el universo es chileno, paraguayo y boliviano y nos odia a los argentinos, o es que nosotros los argentinos manejamos mal, somos unos irresponsables, somos unos inconscientes. Muchos argentinos manejan bajo los efectos del alcohol, no respetan los límites de tránsito, en la doble línea amarilla se pasan, no les importa si viene un camión de frente. Yo lo vivo todos los días, entonces los argentinos somos unos irresponsables, no protegemos nuestra integridad ni la de los demás, no nos interesa. Entonces no le echemos la culpa a otras cosas o personas por lo que nosotros tendremos que responsabilizarnos. Y en la refrigeración pasa lo mismo, yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de decirlo. Cuando muera alguien electrocutado o caiga desde altura y se mate porque no tenía el arnés o porque no tenía los elementos de protección personal, no me vengan con que Dios, que el universo, que el karma o que el destino, háganse cargo. Murió por irresponsable. ¿Me alegra que haya muerto? No, jamás me voy a alegrar. Al contrario, este trabajo de educación, de prevención, lo hago para evitar que sucedan estas cosas, ¿sí? Pero poner los puntos sobre las íes no es ser malo, o sea, dar a cada cual lo que se merece, la responsabilidad que le corresponde, ¿sí? Vamos a ver lo que le pasó al colega, porque si no tomamos conciencia, como yo lo dije hace mucho, va a seguir pasando, va a seguir continuando. Bueno, aprovecho de hacer una pausa, esto ya lo he hecho en otros videos, pero lo vuelvo a hacer y creo que hablo en nombre de muchos. Ahí estamos viendo héroes sin capa, héroes reales, y los bomberos. Los bomberos son verdaderos héroes, siempre tienen mi respeto, lo he dicho en un montón de videos y lo voy a seguir diciendo. Realmente mis respetos a los bomberos por todo el trabajo que hacen. Vamos a ver otro video ahí. Eso, eso. Bueno, ahí se ve el motocompresor, sí, esto está censurado porque es terrible, sí, pero ahí se ve el motocompresor que fue el que ocasionó el accidente. Mi respeto a los bomberos, la verdad que la vocación de servicio son samaritanos, como quien dice, ¿no? Son el buen samaritano, son gente de bien que vale oro y son increíbles, la verdad que lo que hacen es fantástico, es maravilloso por el prójimo, muchos lo hacen de forma voluntaria y reciben nada a cambio de la sociedad. A veces reciben nada, nada. No reciben lo que deberían recibir, el reconocimiento o el respeto que deberían tener. Así que de mi parte, por lo menos, como dice el dicho, le doy honor a quien honor merece. Máximo respeto, gente. Máximo respeto a los bomberos. Vamos a ver el último video que me pasaron. Ahí está. Ese es el motocompresor. Así quedó el equipo. ¿Ven? ¿Ven cómo quedó el motocompresor? Operaba con R32. Fíjense el equipo. Reventó. Literalmente una bomba de tiempo. Fíjense la condensadora. Fíjense la condensadora, gente, cómo quedó. Y el rotor, sí, del compresor, acá se ve y el estator, las bobinas. Bueno, ustedes dicen, ¿por qué profesor mostró un poquito más? ¿Por qué mostró un poquito más? Bueno, este video lo voy a hacer un poquito más fuerte. eh, Incluso voy a compartir algo que no iba a compartir, porque no lo compartí en su momento por respeto al colega, de lo que pasó en Maceió. Para que ustedes tomen conciencia, porque después yo soy un exagerado, mis videos tienen
2000 reproducciones, mientras que aparece otro ingeniero diciendo que el R32 es seguro, que no hay que ser alarmista y tiene 200.000 reproducciones. U otro colega, otro técnico que no es docente, que no es ingeniero, no, que el R32 no es peligroso, que está bien el efecto diésel, pero que no es tan así. Bueno, ahí tenemos un video, vamos a ver el otro. Bueno, este es el video que en su momento no censuré. eh, Acá lo estoy censurando, pero acá está el colega. Lamentablemente ahí está tirado el colega. Estaba trabajando en este equipo con un R32. Ahí está muerto el colega, tirado, literalmente. Bueno, estoy censurando esto igual también. Lo voy a censurar un poco, pero voy a hacer un poco más, si se quiere, gráfico. Me parece que voy a hacer un poco más gráfico esta vez, pero es porque lamentablemente después dicen que yo soy exagerado o no sé. O sea que en qué va. Miren cómo quedó el equipo, un inverter. Por eso tiene la placa en la unidad exterior. Este es el de caso de Maceió en Brasil. Este sí murió. Este colega, lamentablemente. Miren cómo quedó el equipo. Por qué fui más directo esta vez, más gráfico? Bueno, para que entiendan eso, que no es juego, ¿sí? Por cada, por cada persona que ve un video mío generando conciencia, hay 100 personas viendo otro que dice que no pasa nada. O generando, eh, educando, lamentablemente, sobre malas prácticas, ¿sí? No generando conciencia, al contrario. Entonces, eh, cualquier esfuerzo que yo haga, cuando es de vida o muerte, hay vidas en peligro, está bien, ¿sí? No es exagerado. Espero que llegue a muchos, ayúdenme a generar conciencia, ayúdenme a generar conciencia porque estas personas, bueno, el que pasó ¿dónde fue? Yo le dejé bueno, en el link, en la descripción está, ¿no? Los videos, explosiones de aire, ¿por qué suceden? En Vietnam. En Vietnam hubo un caso que también explotó un equipo con R32. Estas personas podrían ser cualquiera de nosotros, podría ser vos, podría ser yo, podría ser cualquiera de los colegas que están en los grupos de Facebook, de WhatsApp, que tanto apreciás, podría ser cualquiera de ellos. Así que ayúdenme compartiendo, por favor. Compartamos esto, compartamos los videos que dejo en la descripción, explosiones de aire, por qué suceden, o R32 no es peligroso, te mintieron, donde hablo del colega, del caso de Brasil. Compartámoslo. Y esto voy a hacer un paréntesis, modestia aparte. No he visto hasta ahora otro canal. Si después me copian y lo implementan, me parece bárbaro. No me voy a poner, no me voy a enojar, al contrario. Quiere decir que sembré una semilla que está dando fruto. Hasta ahora no he visto otro canal que insista tanto en el tema de la seguridad e higiene en el área de refrigeración y aire acondicionado como el mío. No he conocido otro canal en habla española, tal vez lo haya en portugués, francés, inglés, no lo sé, no lo sé. Pero en habla española no he conocido otro. Hay canales que son fantásticos, son maravillosos, tienen unos comunicadores increíbles, tienen una calidad de edición espectacular, pero no insisten tanto, no puntualizan tanto, no machacan tanto como este canal sobre la seguridad y la higiene en refrigeración y aire acondicionado, ¿sí? Si hay alguien que ha insistido mucho en esto, soy yo. Entonces, modestia aparte, me gané el derecho, me gané el derecho en YouTube, ¿sí? A que viralicen alguno de estos videos de los muchos que tengo sobre seguridad e higiene, sobre accidentes eléctricos también. Hay uno que dice, ya fue suficiente. ¿Cuántas vistas tendrá? Bueno, voy a hacer autorreferencial, ¿no? Este es un corto del video de explosiones de aire. Vamos a ver algunos de contenido que son exclusivos para miembros.
Y a ver, bueno, video exclusivo para miembros, hay bastantes, vamos a ver. Problema con split de garantía, parte 2. Bueno, otra vez sucedió porque video sobre seguridad. Video sobre seguridad. Otra heladera, nevera o refrigerador no fue que se prendió fuego. Primer video. Ni hablar del que estoy grabando ahora. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Video sobre seguridad. Eh, R32 en inglés. En inglés. R32 es peligroso, que es la versión de este en español. ¿El R32 no es peligroso? ¿Te mintieron? Y ahí hablo del caso del colega de Brasil. Ya van 5. A ver si me alcanzan los dedos de la mano. Charla informativa sobre seguridad 6. Vamos a seguir. ¿Cómo trabajar con los nuevos refrigerantes ecológicos? Procedimientos y medidas de seguridad. Procedimientos y medidas de seguridad. ¿Cómo trabajar con los nuevos refrigerantes ecológicos? 6. La ignorancia y los accidentes continúan. ¿Hasta cuándo? 7. 7. La ignorancia y los accidentes continúan. ¿Hasta cuándo? 7. Explico en R32, cuidado. 8. Luto en la comunidad de refrigeración. Ahí hablo de seguridad e higiene. 9. Seguimos a ver si hay algo más. Sí, había uno acá. ¿Cómo se conecta el motocompresor? Hablo sobre seguridad. Por qué se conecta de cierta forma y qué tiene que ver con la seguridad. 10. Explosiones en aires, de aires, ¿por qué suceden? 11. 11 videos. Explosiones de aires, ¿por qué suceden? ¿Qué es lo que mata? La tensión, la corriente. Bueno, eso podría contarse. No es netamente de seguridad, pero podría, tiene que ver igual. La verdad, sobre la matrícula. Bueno, accidentes eléctricos fatales. Ya fue suficiente. ¿Sí? Y eso es lo lindo de que poca gente le pasa de resistir archivo. Dios me permita que dentro de 10, 20, 30 años siga siendo el mismo y siga hablando igual, siga manteniendo la misma línea de pensamiento y coherencia. Entonces, esto lo grabé en el 2022. Estamos en 2025. Sigo diciendo lo mismo y lamentablemente va a seguir siendo necesario. 13 videos, 14 videos, ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Bueno, hay más, hay más, yo sé que hay más. ¿Es peligroso trabajar en refrigeración? ¿Es peligroso o no es peligroso trabajar en refrigeración? Otro video más. Reacción a videos de refrigeración. Y estas 3 videos reacciones hablo sobre seguridad e higiene también. O sea que fíjense la cantidad de videos que tengo en mi canal. Errores comunes en instalación. Hablo sobre seguridad. Y sigue, ¿sí? La lista no termina. Entonces, yo creo que me he ganado el derecho, después de hacer tantos videos. Vamos al canal. ¿Cuántos videos tengo? 342 videos. Tengo 342 videos, ¿sí? Y tengo un buen porcentaje de ellos sobre seguridad e higiene. Horas de mi vida sentándome acá a grabar y a enseñar y a generar conciencia. Entonces me gané el derecho de que viralicen algunos de mis videos y digan, mira, este tipo, este muchacho Andrés Aguado me llamo, Andrés Esteban Aguado, para el que no me conoce, tienen ahí mi Instagram, ¿sí? Este muchacho habla mucho sobre seguridad e higiene. Es más, me tomé un trabajo que, nuevamente, modestia aparte, puede sonar muy soberbio todo lo que estoy diciendo, pero es la verdad, que es empezar a hacer una especie de, no sé si biblioteca, pero sí
recopilar casos de accidentes acá en Argentina porque se manejaban del boca a boca y generar conciencia también para que vean qué pasaba, ¿sí? Los accidentes pasan, lamentablemente. Porque había una frase cuando se veían las imágenes de los colegas de Colombia, no sé, México, Estados Unidos, zonas de Europa, con el casco, las antiparras, el arnés de seguridad, guantes, calzado de seguridad, ropa de seguridad, bueno, qué exagerado, para instalar un aire mientras otros instalaban un aire de musculosa, bueno, les dejo una imagen ilustrativa, ¿no? Musculosa, short, ojotas, que le llamamos acá, ropa de verano, ¿sí? Ropa como para ir a la playa. Entonces decía, qué exagerado, para instalar un aire tanta seguridad. Bueno, nadie se murió instalando un aire. Bueno, la realidad es que sí, la realidad es que sí. Ha muerto gente y va a seguir muriendo gente, lamentablemente, si no corregimos esta mentalidad. Entonces, acá en Argentina yo me tomé el trabajo de empezar a generar conciencia en el rubro. Y muchos de otros países como de Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, España, México. Siempre digo que México exporta talento al mundo, tengo mis razones. eh, en fin, de todos lados, de todos los países siempre agradecen ese trabajo. Así que me ayudaría un montón si vos subís uno de mis videos a un grupo de Facebook o un grupo de WhatsApp. Si mira, este muchacho es un insoportable con la seguridad. Este muchacho es un chaquinoto, como decimos acá en Argentina, es pesadísimo con la seguridad y dale, y machaca, y machaca, y machaca, y machaca con la seguridad. ¿Por qué? Porque quiere generar conciencia de los riesgos. Y no he visto otro canal que lo haga tanto como el mío. Si lo hay, lo desconozco. Me lo mandan, me dicen, mire, profe, yo conozco este canal que incluso está haciendo el mismo trabajo que usted, en español. Perfecto, lo reconoceremos. Si lo empezó después que yo, lo aplaudiremos, porque quiere decir que la semilla que uno planta se esparce y muchos están copiando la mentalidad de cuidarse, cuidarnos, respetar las normas de seguridad e higiene. Vuelvo a cerrar el video, vuelvo a repetir cerrando el video, digo lo que dije al principio. Afortunadamente el colega no perdió la vida. Muchos colegas de Venezuela hicieron una colecta para ayudarlo. Excelente. Los felicito, eso habla de la calidad humana que tienen los venezolanos. No me equivoco cuando hablo bien de ellos y los defiendo, porque eso muestra la clase de gente que son. Son generosos, son buena gente. Hay mala gente, como en todos lados. En todos lados va a haber gente que va a otro país y hace cosas malas. O viene a mi país y hace cosas malas. Pero eso no significa que todos sean iguales o que la mayoría sea así. No metamos a todos en la misma bolsa. Entonces yo, cuando hablo de los venezolanos y me dice, vos los defendés, pues no los conocés. No, conozco muchos, muchísimos. Cuando hablan mal de los venezolanos, no, porque vos no los conocés. Sí los conozco, trabajé para ellos, los tuve de clientes. Vos no me vas a contar cómo son. Yo ya los conozco. Sé que debe haber alguno que sea sinvergüenza, o sea, un degenerado, o sea, un ladrón, uno o dos, de 100, de 1000. Como dijo hace poco un colega venezolano, somos más los buenos que los malos. Y eso pasa en todos los países. Eso pasa en todos lados. Somos más los buenos que los malos. Lo que pasa es que a veces los malos hacen más ruido. Tienen, se visualiza más o se le presta más atención a lo que hace el malo que a lo que hace el bueno. Como dije yo recién, ¿no? De los bomberos. El día del bombero voluntario. Ajá, y después el resto del año, ¿qué pasa? No existen los bomberos voluntarios, no siguen trabajando en pro del prójimo, no se les sigue, no se le tendría que dar reconocimiento y gratitud igual. Entonces aprovecho nuevamente. Gracias, gente, gracias a los bomberos voluntarios, gracias totales. Máximo respeto. Hay algo que quise hacer en su momento por razones ajenas a mi persona, ¿sí? Entonces, acá. Por razones ajenas a mí, no lo pude concretar, no dependía de mí. No importa qué pasó, pero la cosa es que yo quería hacer un video en el canal exclusivo y homenaje a los bomberos voluntarios.
a todos. Un solo video, que no es mucho, pero ya es algo, en mi canal, dedicado exclusivamente a todos los bomberos voluntarios. Y no lo pude hacer. Pero no fue responsabilidad mía. Yo lo quise hacer, le puse toda la voluntad, golpeé un montón de puertas y la única puerta que me abrieron, o sea, las otras puertas me decían, tenés que golpear esa. Si no te abren esa, no podés. Bueno, esa única puerta no me abrieron más. Y no me dijeron que no, pero tampoco, sí, pero vení mañana, vení. O sea, ya estoy grande, ya sé cuando no quieren. Decime que no directamente, pero bueno, ya está. Algún día tal vez se concrete, tal vez después de ver este video, algunos tengan algún contacto ahí, toquen algún botón, alguna palanca y se abran esas puertas. Pero la voluntad estuvo, porque, a ver, gente, de vuelta, les digo, yo en realidad desde niño admiro el trabajo que hacen los bomberos voluntarios. No cualquiera lo puede hacer. No es para cualquiera. Son héroes sin capa, en todo lo que eso implica, ¿sí? Entonces para mí no es un día valorarlo, como está el día del padre, el día de la madre, después me olvido de mi viejo, después me olvido de mi vieja, los dejo tirados en un asilo, o no voy al cementerio en todo el año, solamente le llevo flores un día al año. Está el día del amigo y después el resto del año. No, es todos los días. Así que bueno, gracias gente, si llegaste hasta acá, la verdad que gracias enormes, gracias totales.